damos la bienvenida al grupo de damas. En esta ocasión queremos hablar de cómo debemos de buscar las prioridades de Dios. Muchas veces nuestras prioridades no son exactamente las prioridades de Dios. Entonces debemos de ser conscientes de que tenemos que agradar a Dios, como lo hemos visto en ocasiones anteriores. Vamos a ver que tenemos que tener un corazón que sirve, debemos de cultivar ese espíritu de servidumbre. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Bueno, nosotras como mamás, como esposas, debemos de ir criando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que ellos aprendan a servir a Dios. ¿Cómo van a aprender a servir a Dios? Primeramente vamos a empezar sirviendo en casa, ¿verdad? Vamos a poner a servir a nuestros hijos, enseñarles lo que es el servicio desde que son pequeñitos, de acuerdo a cada edad de cada niño. No se le puede exigir lo mismo a un niño de 2, 3 años que a un joven, un adolescente o un adulto, ¿verdad? Cada quien tiene trabajos diferentes y su servicio va a ser diferente dependiendo de la edad. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta actitud de servicio, pues como lo comentábamos, va a ser creciendo constantemente conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, y eso vamos a empezar desde que son pequeñitos, ¿verdad? En Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿En qué consiste esto de ser ayuda idónea? Pues en compartir las responsabilidades que tiene nuestro esposo y respondiendo con amor, con comprensión y cooperar para que él pueda lograr el plan de Dios en nuestras vidas como familia, ¿verdad? Haciendo entre nosotros un equipo. No sé si ustedes han jugado o han visto un juego donde dos personas se amarran un pie y el otro pie, por ejemplo, el hombre el pie izquierdo y la mujer el pie derecho, y entonces están amarrados. ¿Y qué tienen que hacer? Pues ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y caminar juntos. ¿Para qué? Para que caminen adecuadamente y no se vaya por culpa de uno que no caminó a la par del otro, se tropiece uno, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos de ser esa piedra de tropiezo para nuestro esposo y por ende para nuestras familias, nuestros hijos, ¿verdad? Porque si nosotros no somos prudentes, no somos esas mujeres sabias, pues ¿qué puede pasar? Que el matrimonio puede quebrantarse, puede quebrarse, y no solamente nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a nuestro esposo y también dañamos a nuestros hijos. ¿Cómo podemos desarrollar ese corazón de servicio? En 1 Corintios 7:34, parte B, dice: pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Entonces aquí es muy clara la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros ya nos casamos, no podemos pensar en nuestros deleites como personas individuales, sino que ya tenemos que pensar en nuestro cónyuge, en nuestra familia. Nuestros objetivos, nuestras metas, tiene que ser planteada en un provecho familiar, no solamente en algo personal, sino que si queremos crecer en lo personal, sabemos que vamos a crecer en lo familiar también, ¿verdad? Tenga el compromiso de ayudar a su esposo. Debemos concentrar nuestra energía en las tareas de nuestro esposo, en que él pueda cumplir sus metas y sus responsabilidades, haciendo equipo, como lo comentábamos hace rato, planificar labores que generen ganancias, pero no solamente estamos hablando de ganancias económicas, sino ganancias físicas y también ganancias emocionales. Ganancias económicas, ¿qué podemos hacer como mujeres? Pues Dios nos ha dado muchas habilidades, muchos dones y muchos talentos, los cuales podemos explotar grandemente, ¿verdad? Muchas saben cocinar, saben hacer unos postres deliciosos. Entonces, ¿qué hacen? Yo conozco a 2 personas que hacen unos ricos y deliciosos pasteles, y entonces ellas se dedican a hacer sus postres y a poderlos vender. Y entonces eso ayuda en las ganancias económicas de su casa. No solamente es para un bien personal, sino es para toda su familia, ¿verdad? En las ganancias físicas, ¿qué podemos pensar? Pues entonces es ver por la mejoría de una
persona de nuestra familia, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna necesidad física, por ejemplo, pues a lo mejor bajar de peso, ejercitarse, ayudarle, ¿verdad? A tener nosotras como mujeres, ayudarles, ¿verdad? A tener una buena alimentación, una alimentación adecuada para que nuestro familiar, ya sea nuestro esposo o nuestros hijos o nosotras mismas, tengamos una vida saludable y así podamos estar fuertes y pues vivir más en familia, ¿verdad? En ganancias emocionales, ¿qué podemos poner como ejemplo? Pues, por ejemplo, salir a disfrutar un paseo, no sé, puede ser, depende de la edad de los niños, a un parque de diversiones, puede ser a un lugar ecoturista. Podemos ver muchas cosas, jugar en familia, incluso en casa, no es necesario salir, ¿verdad? Entonces podemos hacer varias cosas para qué, para suplir esas necesidades también emocionales, ¿verdad? También salir en pareja, no nada más en familia, sino también en pareja para suplir esas necesidades en matrimonio. También debemos de concentrarnos en nuestro esposo, preguntarnos qué podemos hacer por él, cómo le podemos ayudar en sus tareas, qué puede hacer para que su tiempo mejore cada día, ¿verdad? Ayudarle, ¿verdad? A lo mejor a levantarse temprano, a unos les cuesta más trabajo que a otros, entonces ponerles el despertador, ayudarles a tener su desayuno o su comida que se va a llevar al trabajo, el lunch, y que su día sea mejor, ¿verdad? Tanto dentro de casa como fuera de casa, que podamos ayudarle a suplir las necesidades que él tenga como varón. En Proverbios 31, 11 y 12, en la Nueva Traducción Viviente dice: su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Entonces vamos a buscar estar haciendo el bien para nuestro esposo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Si sabemos que él sale a trabajar y se lleva comida, pues tenerle la comida lista para que él se la pueda llevar y no ser esas mujeres decidiosas, ¿no? Que no tienen que mandarles a su esposo, preocuparse por él, que tenga el suficiente tiempo para comer, suficiente dinero si es que va a comer en la calle, a lo mejor si toma algún medicamento, pues mandarle un mensajito o llamarle por teléfono y recordarle que le toca el medicamento. Entonces de esa manera nosotros podemos ir cooperando con él para ayudarle en sus actividades, en lo que nosotros podemos, porque a veces en cuanto al trabajo se refiere, pues igual no nos podemos meter en esa área, ¿verdad? Pero en algunas áreas personales, en cuanto a él corresponde, pues sí podemos estar al pendiente de nuestro esposo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que no son casadas? Dirían, ay, pues yo no soy casada, yo no tengo esposo, yo estoy soltera. Pues también deben de ir aprendiendo, como lo dijimos en un principio, lo que es el servicio, ¿verdad? ¿A quién van a servir? Pues primeramente a los de su casa. Están sus padres, están sus hermanos, y entonces debemos de irles enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas a preocuparse por su papá, por su mamá, por sus hermanos, que no solamente son ellos, sino que viven en familia, en un entorno familiar, el cual deben de preocuparse los unos por los otros. Ayudar a las cosas de la casa, honrar a sus padres, también se pueden preocupar por un amigo, por una amiga, por las personas enfermas o por gente necesitada en la calle, ¿verdad? Enseñarles que no todo es para ellos, sino que también pueden servir fuera de casa, llevándole algún alimento a las personas a lo mejor que están fuera de un hospital, llevarles a lo mejor un poco de ropa a los niños de la calle. Entonces enseñarles a dar también de corazón, y esa es una forma de servir también a las personas que están fuera de nuestra casa, ¿verdad? Debemos de evaluar nuestras acciones. Nosotros somos de ayuda o somos de tropiezo para nuestro esposo. Debemos de pensar nuestra vida cotidiana, qué estamos haciendo, si estamos constantemente ayudando
o si estamos constantemente estorbando a nuestro esposo. Como por ejemplo, a lo mejor tienen ya planeada una salida y dicen, ay, este fin de semana se programan para salir a algún lado a divertirse, salir a algún lado de paseo o simplemente una comida familiar, y de repente pues le dicen a tu esposo, ¿sabes qué? Que tienes que venir a trabajar. ¿Y usted cuál es su actitud? ¿Cuál es su acción? Se enoja y ya no quiere saber nada, ya no quiere salir y le echa la culpa. Pues muchas veces esas situaciones no están en manos de nuestros esposos, ¿verdad? Sino que ellos tienen que ser, pues sujetarse también ellos a sus autoridades que son en sus trabajos, ¿verdad? Y no, muchas veces no pueden desatender esas obligaciones que tienen también en el trabajo, ¿verdad? Así que pues, ¿cómo se califica usted como ayuda idónea? ¿Se ve a sí misma como parte de ese equipo libre de competencia o tiene el plan de ayudar y no estorbar? En Eclesiastés 4, 9 al 11 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, sí que está en problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es mejor dos que uno, porque dice también la palabra de Dios que uno calentará al otro, que uno le ayudará al otro, que podemos trabajar y lograr el éxito en conjunto, ¿verdad? A lo mejor más pronto si nosotros somos de ayuda, ¿verdad? Pero si nosotros somos de tropiezo, pues entonces el éxito se va a tardar más tiempo, ¿verdad? Para todo esto vamos a necesitar un corazón que se somete, ¿sí? En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, aquí la palabra es bien clara. Nosotros debemos de sujetarnos ¿a quién? A nuestros esposos. Vamos a ver la definición de sumisión. Sumisión es básicamente un término que significa colocarse bajo el comando de otra persona. Es la acción de someterse sin cuestionarlos a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen. Nosotros hemos sido llamadas ¿a qué? A someternos. Bueno, no solamente nosotras, sino todos, ¿verdad? Hemos sido llamados a someternos unos a otros, pero dice aquí la palabra de Dios en Efesios, las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos. Y Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Todos tenemos una autoridad. ¿Quién es la autoridad de nuestro esposo? Dios. Entonces, nuestro esposo se somete o se sujeta ¿a quién? A Dios. Y nosotras como esposas nos vamos a sujetar a nuestro esposo. Los que estamos casadas, aunque estemos casadas o no, debemos de reflejar el carácter de Cristo. En la medida que nosotros vamos alejando de nosotras mismas el egoísmo y actuamos con honor hacia otras personas, ¿sí? No debemos de preocuparnos solamente por nosotras ni ver el beneficio propio, sino ver también el beneficio de las personas que están a nuestro alrededor, tanto dentro de casa como fuera de casa, seamos solteras o seamos casadas. Es importante sujetarnos los unos a los otros. Los hijos, ¿a quiénes se van a sujetar? A los padres, ¿verdad? En cuanto al matrimonio, pues Dios estableció por el bien del orden que el esposo dirija y que la esposa sea quien se sujeta. Camine con él. Por ejemplo, Dios dice que la palabra de Dios que nos formó de la costilla del hombre. ¿Para qué nos formó de la costilla del hombre? Para que nosotros estemos a un lado, nos sacó de su costado y debemos de estar al lado de él, que apoyándolo, animándolo, ayudándolo a que él logre sus éxitos. Y si él logra sus éxitos, pues nosotros vamos a tener ese beneficio también nosotros, ¿verdad? Porque él va a ser una persona que se sienta pues valorado, que se sienta exitoso, y nosotras pues también vamos a estar orgullosas también de él, de lo que ha logrado, ¿verdad? De lo que el Señor ha podido hacer en él y se ha manifestado a través de él, ¿verdad? Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis
que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza del hombre. Entonces el liderazgo del hombre no significa que las esposas no podemos ofrecer consejos sabios o hacer preguntas aclaratorias durante el proceso de la toma de decisiones, ¿verdad? Es importante que así como nosotros somos esa ayuda idónea, que estamos a un costado de él, que estamos con él, pues entonces podemos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros gustos, incluso nuestros disgustos, ¿verdad? Pero sí, siempre tiene que ser en amor, siempre tiene que ser con respeto. Dice Proverbios 31:26, Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces, para abrir nuestra boca, tenemos que ser sabias. Si nosotros queremos dar algún consejo sabio o preguntar algo o tener una opinión acerca de cualquier tema que estemos presentando en casa, debemos de ser sabias, debemos de ser prudentes. El liderazgo del esposo implica que él va a tomar la decisión final, aunque nosotros podamos dar nuestro consejo, nuestro gusto o nuestro disgusto, él es el que va a tomar la decisión final. Y esa decisión siempre va a ser respaldada por Dios. Aunque a nosotros no nos parezca, Dios va a respaldar a nuestro esposo. Muchas veces no estamos a gusto o no estamos conformes con las decisiones que nuestro esposo toma o con la manera en la que él va a hacer las cosas, ¿verdad? Pero Dios le ha dado esa sabiduría a él para que pueda responder ante Dios. ¿Quién es el que va a responder ante Dios? Pues nuestro esposo, ¿verdad? Ser jefe de familia no significa que es el que grita órdenes y que hace y que toda la familia tiene que hacer su voluntad, sin consideración de nadie o solamente que él demanda sumisión a su esposa. No, la sujeción consiste en ajustarse a los mandatos de otra persona. Y por ejemplo, la sumisión es una actitud interna del corazón. Entonces eso debe de nacer desde nuestro corazón. Nosotras debemos de ser sabias y nosotras debemos ser prudentes y debemos de ser sumisas, que nazca desde nuestro corazón, que no nos obliguen, que no nos amenacen, sino que sea de nuestro corazón. ¿Y cómo va a salir eso? Pues amando a la otra persona, ¿verdad? Si nosotros amamos a nuestro cónyuge, amamos a nuestros padres, amamos a la persona por la cual estamos bajo autoridad, pues nosotros vamos a ser sumisas en amor y de todo corazón y no nos va a costar ningún trabajo. Al final y al cabo, ¿quién va a rendir cuentas ante Dios? Pues nuestro esposo. Y nosotras vamos a rendir cuentas ante Dios de la sujeción que nosotros estamos llevando como esposas ante nuestro esposo. En Génesis 3:9, en la Nueva Traducción Viviente, Génesis 3:9 dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Vemos el ejemplo de Adán y Eva, ¿verdad? Eva, ¿a quién obedeció? A la serpiente, porque fue astuta, ¿verdad? Pero más sin embargo, ¿a quién llamó Dios? No llamó primero a Eva, primero llamó ¿a quién? A Adán. Asimismo, entonces Dios le va a pedir cuentas ¿a quién? A nuestro esposo. ¿Cuál de estas responsabilidades le agrada más a usted? ¿Usted a quién quisiera entregarle cuentas? De todas maneras vamos a darle cuentas a Dios, ¿verdad? De nuestra sumisión a nuestro esposo. Pero, pues, ¿a quién va a llamar primero? Al hombre, ¿verdad? ¿A usted le gustaría que la llamaran primero? ¿Recuerda en los días de escuela, cuando de repente, si le llamaban a la dirección, bueno, a lo mejor usted era de las bien portadas, de las que tenía mejores calificaciones, y a lo mejor no la llamaban, ¿verdad? Pero si alguna vez la llamaron a la dirección, ¿cómo iba? Ay, ¿qué hice, no? Con cierta reserva o con cierto temor y decir, ¿qué hice? ¿Qué habré hecho? Incluso a lo mejor, si usted iba bien en la escuela, era de las mejor portadas, de las que tenía buen testimonio y la mandaban a llamar a la dirección, a lo mejor para felicitarla o darle algún diploma, alguna medalla y usted no sabía, a lo mejor se preocupaba así, ¿qué pasó? ¿Qué hice?
a lo mejor no entregué algo. Entonces, pues, usted así va a tener que entregar cuentas. Pero al primero que van a llamar, ¿a quién va a ser? A nuestro esposo, ¿verdad? La decisión de someternos está en nosotras. Nadie nos puede obligar. Esto nace desde nuestro corazón. Dice Colosenses 3:18. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No nos está pidiendo aquí el Señor si estamos de acuerdo, no nos está diciendo si nuestro esposo es un buen esposo, si es un buen líder. No nos está preguntando y no nos está diciendo si tu esposo es bueno, si es buen líder, si es buen padre o buen esposo, te sujetas. No, aquí dice claramente, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y en 1 Timoteo 2, 11 y 12, 1 Timoteo 2, 11 y 12, dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hay un dicho que dice, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Bueno, pues aquí dice la palabra de Dios que debemos de estar en silencio. Muchas veces a nosotros nos gusta hablar y nos gusta discutir y queremos siempre tener la razón. Pero entonces aquí la palabra dice, guarda silencio. Dice que debemos de ser prudentes. A veces muchas dicen, es que me tengo que morder la lengua para no hablar. Tenlo en tu mente, tenlo en tu pensamiento y cuando haya a lo mejor algo que no estén de acuerdo, que haya una discusión, que en nosotras no esté esa terquedad o esa necedad de querer siempre tener la razón, sino en tu mente guarda silencio, obedece a Dios y Dios siempre es justo, ¿verdad? Dios le va a hablar a nuestro esposo si hay algo injusto, a él le va a hablar y va a restaurar y va a suplir y va a mejorar la situación, ¿verdad? Va a cambiar el entorno. Pero nosotros debemos ser sabias y guardar silencio. Como ves, el plan de Dios para el matrimonio es que cada esposa honre y se someta a su esposo, incluyendo a aquellos varones que no son creyentes, porque muchas mujeres podrían decir, bueno, pero mi esposo no cree en Dios, o bueno, mi esposo sí cree en Dios, pero tiene un pie en Dios y un pie fuera de la voluntad de Dios. No importa, aquí la palabra de Dios es muy específica y dice que debemos de someternos a ellos. Como les dije, no hay un entre paréntesis que diga, solamente si tu esposo es o si tu esposo no es, no te sujetes, no. Si no es bien claro, ¿verdad? Pero también aquí en 1 de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y ¿qué? Respetuosa, ¿sí? Nosotras, no importa cómo sea nuestro esposo, debemos de ser respetuosas ante él y sujetarnos, ¿sí? Sin importar que sea un buen creyente o que no sea creyente, debemos de sujetarnos y ser respetuosas. Pero ¿qué creen? Que sí existe una situación en el momento en el que nosotras no debemos de sujetarnos a nuestro esposo. Y ahí dirían, ya se puso bueno esto, ¿verdad? De aquí vamos a ver de qué manera me zafo de la sujeción. Pues, ¿qué creen? Que solamente va a ser en el momento en el que les pida que hagan algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. O si él pidiera algo que sea ilegal o inmoral. Como por ejemplo, algo que esté fuera de la palabra de Dios, pues ahora está muy de moda, por decir algo, o está muy permitido entre los matrimonios, pues puedes tener una canita al aire o puedes tener tu novio, tu novia, pero siempre y cuando no faltes a la casa. Eso va fuera de la palabra, de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, eso no lo podríamos permitir y en ese punto no nos podríamos sujetar, ¿verdad?
También otro ejemplo, por ejemplo, algo ilegal sería que te pidiera que robes algo o te pidiera que mates a alguien. Eso sería algo ilegal, ¿verdad? Inmoral, pues puede ser como el ejemplo que vimos al principio, algo que no vaya de acuerdo a la ley de Dios o de acuerdo a las leyes del hombre, ¿verdad? Porque debemos de sujetarnos tanto a la palabra de Dios como a nuestras autoridades terrenales. En Efesios 5:22 vamos a ver que aquí nos enseña cómo debemos someternos a nuestro Dios, ¿sí? Dice, también nos enseña, vamos a ver Efesios 5:22, permítanme. Efesios 5:22 dice, para las esposas esto significa someterse cada una a su marido como al Señor. Y en la Reina Valera versión 60 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, ¿cómo nosotros nos preguntaríamos, cómo debemos sujetarnos a ellos, a nuestros esposos, como al Señor? Muchas veces lo hemos visto, ¿verdad? En otros ejemplos. No veas a tu esposo si es enojón, si es maleducado, si no pide las cosas por favor. Tú ve a quién, a Jesús, como si tú tuvieras a Jesús en tu casa y tú atendieras a Jesús. No lo veas a Él, ve a Jesús y así vas a ver cómo no te va a costar trabajo someterte a Él y qué va a haber en Él también. Un cambio, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué? A tu testimonio. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Conforme tú vayas transformando tu corazón, tus pensamientos, tus palabras y las cosas las vayas haciendo para el Señor va a tocar también la vida de tu esposo y también lo va a transformar. Y entonces va a ser un matrimonio de bendición, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la fuerza para someternos a nuestro esposo? Pues la fe, porque muchas veces sentimos temor, ¿verdad? Sentimos temor de lo que pueda suceder porque nos gusta tener el control de todo en casa, en el matrimonio, en la familia y decimos, no, es que eso que está haciendo, lo está haciendo, eso que tiene pensado está bien, pero no como tiene planeado hacerlo. Si lo hiciera a mi manera, sería mejor. O si tomara mi consejo porque eso que él piensa hacer no está bien, saldría mejor. No, o sea, debemos de tener fe en Dios, no en nuestro esposo, sino en Dios, que eso que Él va a hacer o esa decisión que está tomando o la forma en cómo lo va a ser la manera adecuada. ¿Por qué? Porque va a ser guiado por el Señor. Y nosotros debemos de tener fe en Dios. Y Dios va a respaldar y va a hacer que las cosas sean de bendición y de provecho. Primera de Pedro 3:6, Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo opuesto al temor? Pues la fe, ¿verdad? Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver todo esto con la sumisión? Pues es por fe que usted y yo creemos que Dios obra directamente en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. ¿Por medio de quién? De nuestro esposo. Dios va a actuar y va a transformar el entorno y el pensamiento de nuestro esposo. ¿Para qué? Para que Él haga su voluntad. Y si entonces nosotros tenemos fe en Dios, creemos que Dios va a obrar y le va a hablar a nuestro esposo, pues entonces, y que nuestro esposo va a ser obediente a su palabra, pues entonces nosotros no debemos de preocuparnos si sus decisiones son sabias, si sus actitudes son sabias, si la forma en la que hace las cosas son sabias. ¿Por qué? Porque va a ser dirigido ¿por quién? Por Dios. Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces nosotros ¿qué debemos de pedirle a Dios? Que aumente nuestra fe, ¿sí? Que seamos ese granito de mostaza que el Señor nos ha dado, que vaya creciendo constantemente, que sea un árbol frondoso de fe, para que nosotros a ojos cerrados, lo que nuestro esposo decida, siempre digamos sí. Así va a ser porque yo sé que va respaldado el Señor
y así va a estar bien, porque esa es la mejor manera. Y así también nosotros vamos a poder cumplir el mandamiento que dice en Tito 2, 4 y 5. Tito 2, 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, si nosotros nos sujetamos a nuestro esposo, confiamos en Dios, creemos que Él va a hacer la obra a través de nuestro esposo, que todas las decisiones y los actos y los hechos que nuestros esposos hagan están respaldados por Dios, pues nosotros vamos a cumplir con el mandamiento de enseñarle ¿a quién? A las mujeres jóvenes, a amar a sus esposos, a ser castas, a ser prudentes, a ser sabias al hablar, al ser sabias al actuar, a sujetarse a sus esposos, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ser esa guía para esas hijas que nosotros podemos tener o para esas hermanas en Cristo a las cuales nosotros damos consejo, ¿verdad? Y ser sabias juntamente con nosotras, ¿verdad? Entonces, como conclusión, debemos de dedicar nuestro corazón a honrar a nuestro esposo. Debemos tomar la decisión de someternos los unos a los otros, las casadas a sus esposos, las solteras a sus padres primeramente, a las autoridades terrenales, dedicar nuestro corazón a honrar a Dios y a nuestro esposo, ¿verdad? En Efesios 5:33 dice, por esto les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Debemos de preguntarnos y hacernos un autoanálisis y preguntarnos, ¿estoy tratando a mi esposo como trataría al mismo Jesús, al mismo Cristo? O más bien, cuando le habla usted a su esposo, le ordena que haga las cosas, deténgase y observe, se detiene usted y observa a su esposo cuando él está hablando, o son de las mujeres ay, que lo tira de a loco y ay, no me importa lo que diga, al fin él no sabe hacer las cosas. No, deténgase y escuche lo que él está hablando con respeto, ¿verdad? Cuando habla de él, ¿lo hace con respeto? ¿O son de las esposas de las que siempre hablan mal de su esposo, que no sabe, que, que usted es mejor que él, que toma mejores decisiones? ¿De qué manera usted se expresa con las demás personas de su esposo? ¿Respalda las palabras y las acciones que su esposo toma para su bien personal o su bien familiar? Entonces, ¿qué es mejor? No decir nada, guardar silencio. Porque si nosotros vamos a decir cosas que afecten el corazón de nuestro esposo, el corazón de nuestros hijos, si vamos a maldecir, entonces es mejor que guardar silencio, ¿sí? Responda con palabras positivas, con amor, con sujeción. Vea sus actitudes. Vea si usted se está doblegando o se está resistiendo a esa autoridad que el Señor ha puesto. Pídale al Señor que transforme su carácter, que su corazón sea ir cediendo, sea honrar y sujetarse a su esposo. Cada día, cada vez. Usted piensa a lo mejor cada noche, haga una lista. Y si hoy se sujetó a su esposo, si hoy le respondió, si le respondió de mala forma, si usted le respondió con amor, si usted le respondió con paciencia, si usted lo apoyó en una decisión o no lo apoyó. Haga una lista y vea, una lista a lo mejor así con 2 columnas, y vea las cosas positivas y las cosas negativas que hizo durante el día. ¿Para qué? Para entregárselas al Señor y poder ir transformando su vida y por lo tanto su matrimonio y su familia. Vamos a ver Romanos 12:10 por último. Romanos 12, verso 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces vamos a preferir a nuestro esposo y nos vamos a poner en su lugar, ¿sí?
Y si usted no tiene esposo, bueno, pues entonces tiene un sinfín de oportunidades para desarrollar ese corazón que honre a Dios. ¿Cómo? Pues sirviendo a otras personas, amando a otras personas y sujetándose a otras personas. Su dedicación para honrar a otras personas, por lo tanto, va a honrar ¿a quién? A Dios. Bueno, pues me dio mucho gusto poder estar con ustedes y que el Señor nos ha hablado a través de esta palabra. Vamos a ser sabias, vamos a ser prudentes y vamos a buscar el estar en contacto con Dios. ¿Y para qué? Para buscar sus prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Amar, respetar y sujetarnos a nuestro esposo. Esa debe ser nuestra prioridad y ese debe de ser nuestro pensamiento cada día, constantemente. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Gracias porque tú transformas corazones, transformas vidas, transformas matrimonios y por lo tanto transformas familias. Tú quieres que seamos de testimonio para esas jóvenes, para nuevos matrimonios, Señor, que tú estás formando nuevas familias. Que nosotros seamos esas mujeres sabias, prudentes, al hablar con otras mujeres, Señor. Que nosotros seamos de buen testimonio y reflejemos el amor que te tenemos a ti, reflejado en ese amor hacia nuestro esposo, reflejado en esa sujeción hacia nuestro esposo y en cuanto a las solteras, reflejado en esa sujeción hacia los padres, hacia las autoridades terrenales. Y danos, Señor, ese corazón humilde, ese corazón que respete a nuestro esposo, que respete su autoridad, porque tú lo has puesto en autoridad, que no seamos unas personas que queremos tomar la autoridad del esposo, porque tú no nos has hecho así, tú nos has hecho esas mujeres que apoyemos a nuestro esposo, que estemos al lado de él, ayudándole en todo momento, honrándole en todo momento, respetándole en todo momento. Gracias, Señor, porque tú nos vas a ir madurando, tú nos vas a ir fortaleciendo y tú vas a permitir que nosotras podamos crecer en fe para que confiemos solamente en ti, que tú eres quien respalda a nuestro esposo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, en la paz del Señor vaya con cada una de ustedes y que sus familias sean restauradas y fortalecidas en el amor de Dios. Dios les bendiga.